Génesis, el capítulo 39 del libro de Génesis. Vamos a leer unos 9 versículos más o menos. Amén. Génesis capítulo 39. Si usted lo tiene, lea conmigo en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en el campo como así en la ciudad como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran de mal? Y pecaría. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Amén. Salude al que le queda al lado y dígale: unciones que cambian atmósferas. Aleluya. Dígale: unciones que cambian atmósferas. Puede sentarse. Sobre esa palabra o sobre ese tema quiero predicar en esta hermosa noche. Ahora bien, yo creo que cuando hablamos de atmósfera, toda la gente sabe que la atmósfera, hablando físicamente, es la capa de aire que envuelve la tierra. A eso se le llama atmósfera. Pero en el sentido espiritual, atmósfera es la corriente de pensamientos que operan en un lugar, en una persona, en una región o en un país. De acuerdo al pensamiento que tiene una persona o que tiene una región, una ciudad o un barrio, así mismo es su gente. Porque se dice en el sentido espiritual que atmósferas que se sostienen por largos periodos de tiempo crean climas. Y ese clima crea una cultura, y esa cultura crea una fortaleza. Por eso cuando uno empieza a estudiar la economía de África, yo decía: pero ¿cómo África, siendo un país que es rico en diamante, que exporta diamante al mundo, que las minas más grandes de diamante están en África, por qué la gente se muere de hambre? ¿Por qué la gente se está muriendo de hambre si hay diamantes que produce su tierra? Lo que pasa es que su mentalidad y su pensamiento no los lleva a poder poseer y a poder obtener aquello que fue destinado por Dios para ellos, a su nombre. Por eso cuando nosotros miramos el discurso de el apóstol o de Juan el Bautista, el discurso de Juan el Bautista, su primer discurso es que Juan dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan viene hablando de arrepentimiento o cambio de mentalidad. Porque arrepentimiento allí no es otra cosa que cambiar la manera de pensar. Yo creo que si uno logra cambiarle la manera de pensar a alguien, puede poder ver la bendición que esa persona empezará a manifestar de parte de Dios. Porque el día que cambia la mentalidad de alguien, cambiará su modo de vivir, a su nombre. Ahora, la Biblia habla de José, un hombre que es criado con una cultura judía.
Un hombre que es criado con una mentalidad que Dios está con él. Un hombre que es criado con una mentalidad que todo lo que él emprenda va a prosperar. Pero en medio de su vida él tiene un sueño. Y en ese sueño José ve que las 11 manojos se inclinan delante de él. Pero él ve también 11 estrellas y al sol y a la luna que se postran delante de él. Él no entiende el sueño, pero lo cuenta, su nombre. Y la Biblia dice que sus hermanos, su padre, interpretan el sueño. Lo primero que el padre dice es: ¿reinarás tú acaso sobre nosotros? ¿Señorearás tú sobre nosotros? Pero él tiene dos sueños, que los dos sueños, aunque el padre y los hermanos le dan una misma interpretación, no es lo mismo el trigo que las estrellas. Porque el trigo representaba que él reinaría sobre sus hermanos, pero las estrellas representaba que reinaría sobre generaciones. A su nombre. No era lo mismo. José está teniendo un sueño. Y Dios, ¿qué es lo que Dios está haciendo con la mentalidad de José? Lo que Dios está haciendo es direccionándolo hacia donde Dios lo lleva. Lo que Dios hace cuando le da un sueño es que Dios implanta en José que tenga un sueño de gobierno, un sueño de conquista. Porque yo creo que cuando un hombre, Dios logra plantar en su mentalidad un sueño de conquista, pueden haber 1000, pero el hombre dice: yo sé que Dios tiene más. A su nombre. Pueden haber 2000, pero uno está diciendo: Dios, yo creo que de 2000 podemos pasar a 5000. A su nombre. Pueden haber 5000, pero uno está diciendo: Dios, yo creo que de 5000 podemos conquistar la ciudad. A su nombre. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Ahora, a causa del sueño, José tiene persecución. Sus hermanos procuran matarlo, pero no porque de repente era su hermano, sino porque no querían que el sueño que él había tenido se cumpliera. Pero cuando tratan de matarlo, lo empujan hacia su destino profético. Porque cada vez que alguien trata de destruir la vida de un hombre que ha sido destinado por Dios para algo grande, aunque se levanten las tinieblas, aunque se levante el infierno, cada vez que se levanta contra él, lo empujarán al cumplimiento profético por el cual este hombre o esta mujer nació. A su nombre. Ahora bien, la Biblia dice que sus hermanos procuran matarle, pero uno dice: no lo matemos, es nuestro hermano. No ensuciemos nuestras manos, es nuestra sangre, es nuestro hermano. Y la Biblia dice que mientras conversaban, venía una compañía de ismaelitas. Que los ismaelitas eran descendientes de Abraham, que serían el error de Abraham, hablando físicamente. Para de repente muchos de nosotros, Ismael fue un error. Pero en el plan de Dios tenía que nacer Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael sería el que llevaría a José hacia su destino. Y es el mismo, a la misma descendencia de Ismael, sería el que metería al pueblo de Dios en Egipto para cumplir una palabra que Dios le había dicho a Abraham. Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será cautiva durante 400 años. Pero después que sean cautivas, yo los visitaré. Y la nación a la cual ellos van a servir, yo los voy a reprender, por así decirlo, parafraseando lo que dice la Biblia. Ahora bien, la Biblia dice que José fue llevado a Egipto, tenía ropa de esclavo, no era el único que estaba allí, había mucho más. Cuando dice la Biblia que Potifar viene, Potifar ve a José y la Biblia dice que Potifar lo compra. Ahora, Potifar era un hombre que pertenecía al reino, servía al reino. La Biblia dice que era un capitán o un general. El hombre servía al reino. Cuando el hombre vio a José, yo creo que él tuvo que ver algo en José, porque José no era el único esclavo, porque en la época se comercializaban personas. O sea que cuando él vio a José, él vio algo especial en José. Aunque estaba vestido como esclavo, había un rey dentro de él. No importa cómo tú estés vestido hoy, porque Dios ha depositado algo en ti, en tu espíritu, y un día se va a manifestar lo que Dios ha depositado en tu espíritu. Un día Dios va a manifestar lo que ha plantado en nuestro espíritu. A su nombre. Aunque estaba vestido como esclavo, era un rey. Por eso nunca uno puede menospreciar al que tiene al lado.
Porque puede que hoy no esté haciendo nada, pero mañana Dios puede levantar un gran ministerio. Dios puede levantar una gran empresa a través de ese hombre. Dios puede quizás llevar a ese hombre a un cargo político, a la presidencia, qué sé yo. Pero muchas veces usted ve el que tiene al lado y dice, wow, no tiene nada, está en prueba. Pero lo que pasa es que todavía no se ha manifestado por completo lo que Dios hará con ese hombre. Pero un día será manifestado lo que el Dios del cielo ha planeado para ese hombre o esa mujer. Ahora, la unción se define como una vestidura que le ponen a alguien. Cuando alguien ha sido apartado, es ungido, apartado para Dios. José tenía un llamado específico, iba a reinar, iba a gobernar. Y el tema de esta noche es unciones que cambian atmósferas. Ahora Potifar compra a José. Dígale al que le queda al lado, lo compraron. Y dice la Biblia que cuando lo compra, José llega a la casa de Potifar. Y apenas José llega, la casa de Potifar empieza a cambiar. La economía de Potifar empieza a cambiar. Donde estaba la maldición se va. Porque con José llegó Dios, a su nombre. Cuando José llega a la casa de Potifar, dice la Biblia que la misericordia de Dios estaba con él y Jehová estaba con él. Por eso yo estoy convencido que donde llega un hijo de Dios, si un hijo de Dios entra a un lugar, ese lugar o a una empresa, a un negocio, a un almacén, a cualquier lugar, el lugar puede quizás estar a punto de quebrar, pero desde que el hijo de Dios llegó, ese lugar resucita, empieza a venir a bendición, empieza a prosperar, empieza a avanzar. Porque llegó un hombre que trae a Dios, que trae la presencia. Las cosas empiezan a cambiar, empiezan a tornarse diferentes. Y la Biblia dice que Dios empezó a bendecir la casa de Potifar a causa de José. O sea que eso me lleva a pensar que aunque Potifar era un hombre del reino, era un hombre de autoridad, andaba mal su economía. Andaba mal su casa, en su casa, en el campo, porque dice la Biblia que empezó a ser bendecido en el campo y en la casa. Empezó a ser bendecido en todas las áreas, porque en su casa había un hombre de Dios. Yo le quiero decir a muchos de los que están aquí en esta noche que hay empresas que se sostienen todavía porque un hijo de Dios está ahí, a su nombre. Hay negocios que se sostienen porque hay un hombre de Dios que está orando, que está buscando a Dios, que tiene la presencia. Entonces Dios guarda el lugar, Dios sostiene el lugar, a su nombre. José empezó a cambiar el ambiente que había. La atmósfera de maldición que había en la casa de Potifar empezó a cambiar. Por eso es que uno puede llegar a un lugar muy pobre y el día que se establece una iglesia en el lugar puede ser el más pobre de la tierra, pero el día que Dios levanta una iglesia, la gente del sector empiezan a prosperar, su condición económica empieza a cambiar, porque un hombre de Dios llegó y la atmósfera de aquella persona, de aquella gente, de aquel lugar empieza a cambiar, a su nombre. Un amigo me decía hace días atrás que fue a Nigeria, a Lagos, a la iglesia de Tibillosa, y dice que él se impactó. ¿Por qué se impactó? Porque fuera de la sinagoga, él dice que veía pobreza. Pero en la sinagoga, donde está el hombre de Dios, donde está la iglesia, hay bendición. El sector está bendecido. Hay hoteles, hay lugares que son prosperados. ¿Por qué? Porque cuando sobre un hombre está la unción, la atmósfera de la gente que lo rodea empieza a cambiar. Por eso muchos de los que están aquí, su atmósfera ha cambiado, su economía ha cambiado, porque están con un hombre de Dios que tiene una unción y ha cambiado la... yo no sé si usted está aquí. Y ha cambiado su atmósfera. Mi suegra tiene un almacén y yo siempre, cuando llego al almacén de mi suegra, me siento y empiezo a hablar con ella. Ahora tiene un restaurante. Me siento y de repente empieza a vender. Y yo me le engribo y le digo, usted está vendiendo porque yo estoy aquí, ¿sabe? A su nombre. Llego al restaurante y de repente empiezan a llegar clientes a comprar al restaurante y yo le digo a ella, tiene que darme el diezmo. Estás vendiendo porque yo estoy aquí. A su nombre.
Porque la atmósfera cambia. Donde llega un hijo de Dios, el lugar puede estar vacío. El apóstol me contaba algo, yo me impacté, yo dije, wow, ¿verdad? El lugar puede estar vacío, pero desde que llegó el hombre de Dios, el lugar se empieza a llenar. ¿Por qué? Porque trae la bendición de Dios. Y la atmósfera en el lugar empieza a cambiar, se empieza a tornar diferente. Por eso hay alguien que dice que va a ciertas casas y uno siente paz. Hay casas que usted entra y usted siente paz, pero hay otras casas que uno entra y uno se quiere ir de una. Su nombre. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera pesada. Pero cuando uno llega a la casa de un hombre de Dios, de alguien de oración, desde que usted pasó la puerta, uno siente algo especial. La gente no se quiere ir. ¿Por qué? Porque la atmósfera de Dios está allí. Cuando Potifar empezó a ver que su economía empezó a cambiar, que en el campo empezó a prosperar, que en la casa empezó a prosperar, dijo, no, este hombre yo le voy a dar el encargo de mi casa, porque yo sé que estoy bendecido a causa de él, porque antes que él llegara no pasaba esto, pero ahora que él está aquí todo es diferente. Y le entregó las llaves. Y dice la Biblia que todo lo que José tocaba, Jehová lo que. ¿En dónde estaba la bendición? En las manos de José. Todo lo que José tocaba, Jehová lo prosperaba. Por eso yo creo que todo lo que emprenda un hijo de Dios, Jehová lo prosperará. Su nombre. Siempre y cuando busquemos la dirección en Dios, todo lo que emprendamos y creamos, Jehová lo prosperará. Por muy difícil que parezca lo que vamos a emprender, si le creemos a Dios, seremos bendecidos, seremos prosperados, veremos a Dios haciendo cosas poderosas y sobrenaturales a través de nuestras vidas. José tenía una unción tan fuerte que donde José llegaba, no solamente cambiaba la atmósfera del lugar. Sabemos que no es la misma la mentalidad de un judío que la mentalidad de un egipcio. El judío sabía que Jehová estaba con él. Él sabía que donde quiera que él se movía, Dios se movía, que donde quiera que él avanzaba, Dios avanzaba con él. Pero llegó un momento en su vida que dice la Biblia que la esposa de Potifar se enamoró de José y quiso estar con él. Pero José tenía algo muy claro. José sabía que el día que él se llegara a esa mujer, iba a perder la gracia, iba a perder la unción que Dios le había depositado. Hay que cuidar lo que tenemos de parte de Dios, porque lo que Dios te ha entregado es demasiado valioso, es demasiado importante para dejar que se pierda por un plato de lenteja. ¿Por qué? Porque el día que Dios nos llamó, nos ungió, pero no solamente nos ungió para de repente ser bendecidos nosotros, nos ungió para bendecir a una generación, para preservar una generación. A su nombre. Yo creo firmemente en mi espíritu que los hombres y mujeres de Dios en este tiempo, en nuestra generación, que se guarden para Dios, serán usados por Dios de una manera sobrenatural. Que los hombres y las mujeres de Dios que cuiden celosamente lo que Dios ha puesto en su espíritu, lo que Dios ha puesto en su corazón, lo que Dios ha puesto en su vida, que lo cuiden, serán bendecidos de una manera sobrenatural, porque la unción es para solucionar problemas. A su nombre. Y dice la Biblia que ella quiso estar con él. Pero yo creo que José vio y dijo, wow, eres demasiado hermosa, pero no haces parte de lo que Jehová me ha mostrado. Dígale al que le queda al lado, no recibas en tu visión nada de lo que Dios no te haya mostrado dentro de ella. José podía decir, no, yo lo hago y nadie se va a dar cuenta. Pero la gente no se iba a dar cuenta, pero el Dios que lo llamó se iba a dar cuenta. A su nombre. Y yo miraba esto. Sansón tenía una unción tan fuerte que Sansón podía levantar las puertas de una ciudad. Tenía una unción tan fuerte que Sansón con una quijada de un buey mató 1000 hombres. Con una quijada de un burro, 1000 hombres. Sansón tenía una unción tan fuerte que la unción de este hombre era tan fuerte que cuando Dios venía tenía una fuerza increíble. No hay un hombre que haya sido más fuerte que Sansón, pero era cuando la unción venía sobre él.
Y yo decía, Dios mío, si hubiera sido Sansón en vez de José, a su nombre, Sansón hubiera aprovechado la oportunidad, como decimos nosotros, a su nombre. Y entre los dos, el hombre que tenía, Sansón tenía unción más fuerte que José, pero José tenía carácter, a su nombre. Por eso yo creo que en nuestro tiempo Dios nos ha ungido y necesitamos más que unción hoy, porque ya Dios nos dio la unción. Necesitamos hombres que tengan carácter, a su nombre. Hombres que se mantengan firmes al llamado, a la visión, y que puedan ser fieles a lo que Dios les ha dado y a lo que Dios les ha confiado. La Biblia dice que José no quiso, fue calumniado, lo enviaron a la cárcel, pero dice la Biblia que apenas llegó a la cárcel, la atmósfera en la cárcel empezó a cambiar. La atmósfera en la cárcel empezó a cambiar. Y es el único preso que le entregan las llaves de la cárcel y no se escapa. A su nombre. ¿Cuántos están aquí? Denle un aplauso al Señor. Toda gente que está presa, si le entregan las llaves se va a escapar, ¿sí o no? Pero José entendía que si estaba en la cárcel era porque era necesario, porque hacía parte de su formación. Ahora a José no lo meten en cualquier patio, lo meten en el patio de los presos del rey. Y yo estuve predicando en una cárcel, y la cárcel tiene varios patios. Hay un patio donde hay políticos, hay un patio donde hay narcotraficantes, hay un patio donde hay asesinos, y hay un patio donde está lo peor, donde nadie se quiere acercar porque son psicópatas los que están ahí. Pero a José lo metieron en el patio de los presos del rey, porque antes él había tenido un sueño, no solamente para cambiar la atmósfera de su familia de hambre que vendría, sino para cambiar la atmósfera de toda una generación, para cambiar la atmósfera a todo un continente. Yo creo que Dios va a levantar hombres en este tiempo que no solamente toquen su ciudad, toquen su país, sino que puedan tocar el continente completo, a su nombre. Hombres que puedan tocar el continente. Y José allí estaba en el patio de los presos del rey. Imagino yo que habían abogados, que habían economistas, que habían médicos, habían gente de todo tipo. Era el patio de los presos del rey, porque para que Dios cumpliera lo que le había mostrado, él necesitaba ser equipado, a su nombre. Y hay gente aquí que Dios lo está equipando. Dígale al que le queda al lado: me están equipando, a su nombre. José estaba allí en el patio de los presos del rey. Y la Biblia dice que después de algún tiempo, un hombre tiene un sueño. El copero se lo cuenta, José se lo interpreta, y José le dice: en 3 días el faraón, volverás a darle la copa al faraón. Y hay otro hombre, se emociona, el panadero, y se lo cuenta, y José le dice: en 3 días colgarán tu cabeza. A su nombre. A su nombre. Pero ¿sabe qué ocurre? José le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Pero cuando el copero llega, se olvida del hombre que le interpretó el sueño. Pero aunque el copero se olvidó, el Dios que le dio el sueño jamás se olvidó de lo que lo había mostrado. Se puede olvidar de nosotros, nuestra familia, nuestros líderes, pero el Dios que te llamó jamás se olvidará de ti. El Dios que te llamó jamás se olvidará de ti, de lo que te ha prometido, de lo que Él ha dicho que hará contigo. Jamás Él se olvidará. Dios lo tendrá presente. Ahora, mira, hermano, José tenía esto, que cambió la atmósfera en casa de Potifar y cambió la atmósfera en la cárcel. Y cuando uno empieza a mirar la Biblia, sobre mucha gente Dios depositó unción y para cambiar la atmósfera de lo que vivían en la época. Por eso a Jesús se le llama el ungido, porque Jesús vino a cambiar la atmósfera de una tierra que estaba bajo maldición, de una tierra que Satanás había dicho: estos me van a servir y me pertenecen.
Pero Cristo vino, murió por nosotros y nos ha hecho libres. Cambió nuestra atmósfera de maldición a bendición. Aleluya. Cristo cambió nuestra atmósfera. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? Si nos ha dado vida cuando estábamos muertos en pecados y en delitos. Ahora la Biblia dice que Potifar envía a José a la cárcel. Él está ahí preso. Pasan años. Porque el sueño José se cree que lo tiene a los 17 años. Pero pasan casi 13 años para que se cumpla lo que Dios le dijo. Pero en él había algo. Porque yo creo firmemente en esto. Desde el día que el Padre le puso el manto, le puso una unción. Desde el día que Dios nos da un sueño, nos da una unción a su nombre. Yo experimenté algo el día que el pastor me llamó y me ungieron en la iglesia como evangelista. Desde ese día mi vida empezó a cambiar. Y empecé a ver a Dios haciendo cosas sobre mi vida, manifestando su poder. Porque hay gente que desde que alguien, el apóstol le diga, te vamos a ungir, hay un ministerio sobre ti, créalo, que lo que se le está declarando se establecerá sobre su vida. Aunque la gente diga, pero es que no tiene la capacidad, es que no está preparado. Pero si Dios lo seleccionó, Él prepara el que llama. Su nombre. Si usted se lo va a dar, déselo fuerte. Si Dios lo señaló. Sabemos que por la cultura judía, José no sería el hombre. Humanamente, José no tenía el por qué ser el hombre que iba a cumplir ese sueño tan grande de preservar a la descendencia de Jacob, a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque era el penúltimo hijo. Y el primogénito tenía derecho al 50% de la herencia de su padre. No tenía por qué José ser el hombre que Dios iba a usar para cumplir una palabra profética que se le había dado a Abraham. Pero encontré en la Biblia que Dios hace cosas inusuales. Y en la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. A su nombre. Y Dios lo quiso hacer con José. Y yo he dicho de esta manera: cuando Dios quiere hacer algo con alguien, por mucho que esa persona le saque el cuerpo a Dios, Dios terminará haciendo lo que Dios ha dicho que hará con ese hombre y hará con esa mujer. Lo que Dios dijo que hará contigo, lo va a hacer. A su nombre. Mire, yo tengo un amigo, que ese amigo en su casa, su mamá y su papá de crianza, porque él no conocía a su papá, con 17 años no conocía a su papá biológico. Y el joven toca tambor, porque en Colombia se toca tambor en la alabanza, guacharaca, es un ritmo congas. Y el hombre tocaba, pero no quería ser cristiano. Él decía, yo no quiero ser cristiano, y empezó a buscar a su padre en las redes. Y de repente encontró dónde estaba su papá, en Barranquilla, casi a 10 horas de donde vivimos, de Turbo. Y el hombre dijo, esta es mi manera de escaparme de ser evangélico. Y se fue para donde su papá. Quería conocer a su papá, pero más que conocer a su papá, quería huir porque no quería ser cristiano. Porque en la iglesia él tocaba el tambor o las congas porque él era el único que había. No había nadie más que pudiera tocarlo. Y como era su padre, era su madre, la pastora, él tocaba para ayudar. Y él dijo, no, esta es mi oportunidad. Me voy para donde mi padre. Y se fue a Barranquilla, pero cuando llega a Barranquilla, su tía tiene una iglesia y necesita un conguero. A su nombre. Él quería huir del propósito, pero cuando se fue, Dios lo encontró. Y yo le dije, escúchame, tú no puedes huir al llamado de Dios, porque donde quiera que tú te metas, Dios te encontrará, te sacará y te usará. Porque cuando Dios marca a alguien para algo, Dios lo hará con ese alguien. Dios lo hará. Dios colocará en el corazón. Llegará el día donde uno dirá, Señor, me rindo, ya no puedo más. Y la Biblia dice que estaba José ahí. De repente la Biblia dice que pasan 2 años. Dígale al que le queda al lado, pasaron 2 años. Porque Dios no se olvida
de lo que él promete. A los 2 años, el faraón tiene un sueño y no hay nadie que lo interprete. El faraón se turba y el faraón se preocupa. Y el faraón dice, y en el reino no había nadie que pudiera interpretarle. Y yo imagino que en ese momento se le acercó el copero y le dijo al faraón: mi señor, yo conozco a un hombre que sabe interpretar sueños. Es un hombre que está preso y sabemos que el faraón de la época era estimado un dios. ¿Cómo le va a interpretar un sueño al faraón, un hombre que está preso? Eso es inconcebible. Y yo imagino que el faraón le dijo: pero ¿cómo me va a interpretar a mí un sueño un hombre que está preso? Y me parece ver al copero diciéndole: mi señor, no se equivoque, porque ese hombre tiene las llaves. Su nombre no es cualquier preso, él tiene las llaves. Por eso yo creo que no importa cuál circunstancia uno esté pasando, se nos entregaron llaves. Tenemos las llaves del reino para abrir y cerrar. A su nombre. Yo quiero que usted toque al que le queda al lado y dígale: mírame bien. Dígale, mírame bien. Porque como me ves hoy, no me verás mañana. Ahora dígale: mírame bien, porque mañana puedo ser tu jefe. A su nombre. Lo tremendo es, ¿sabe qué es lo que a mí me impacta? Que Dios es especialista en honrar hombres y mujeres en la tierra donde han sido afligidos. Porque en la tierra donde somos afligidos es la tierra donde somos honrados. A su nombre. Yo creo que los que vieron mi muerte tendrán que ver mi resurrección. A su nombre. Los que asistieron a mi funeral tendrán que asistir a mi resurrección. A su nombre. Por eso Cristo, a su nombre, cuando la gente lo veía, cuando lo llevaban hacia la cruz, muchos lo murmuraron, muchos de repente se burlaban. Uno le decían: salvó a muchos, ahora no se puede salvar a sí mismo. Pero yo creo que Cristo tenía una convicción clara. Jesús tenía una convicción clara. Y yo imagino a Jesús diciendo: hagan conmigo hoy todo lo que ustedes quieran, porque de aquí a 3 días otra historia se escribirá de mí. A su nombre. De aquí a 3 días algo diferente habrá de mí. Porque muchas veces los que nos menosprecian hoy, mañana nos servirán. A su nombre. Los que hoy no dan un peso por nosotros, mañana darán tesoros. A su nombre. Yo no sé si alguien está aquí, pero si usted está aquí, dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué llevó a José a haber realizado todo lo que Dios le mostró? La integridad que tuvo en cuidar lo que Dios le había mostrado. Yo creo que si hoy